Buenos días, saludos y bienvenidos a este primer episodio de Intelligence Economics Dominicana, como parte de nuestra asociación Intelligence Economics Puerto Rico. Aquí estaremos brindándoles análisis e informaciones una vez al mes con una focalización sobre la economía de la República Dominicana y la región Caribe en general y algunos que otro tema mundial también. ¿Cómo se encuentran hoy? Gustavo Vélez, nuestro lead allá, fundador de Intelligent Economics en Puerto Rico. Ellen Pérez, aquí también en Santo Domingo, en vivo desde el edificio del Nuevo Diario, grabando. ¿Cómo se sienten? Buenos días, digo, en general, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén mirando este video, este podcast. Privilegio, Felipe y Ellen, estar aquí con ustedes, dándole continuidad a los esfuerzos que hemos estado llevando a cabo desde el año pasado, mediados del 2024, para continuar esta narrativa de análisis, de compartir conocimientos a todo el mercado, la economía dominicana, igualmente a toda la audiencia de Puerto Rico, que es un mercado allá, es un público muy pendiente de lo que pasa aquí. Igualmente ustedes acá pendientes de lo que pasa al otro lado del Canal de la Mona. Pero un privilegio estar con ustedes. Muy felices de recibirte nuevamente, Gustavo. Ya van varios viajes, varios intercambios. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy fructífera. Creemos que el comercio bilateral dominicano, puertorriqueño, es algo un poco desatendido, que crea oportunidades, que es lo que queremos, poder realmente facilitar a nuestros seguidores y a nuestros clientes, porque somos economías hermanas, pero para nada bellizas. Así es. No nos parecemos mucho y en ese sentido hay mucho espacio para la complementariedad, es lo que hemos ido encontrando. Así es. De hecho, ya hemos trabajado en lo que es vehículos, repuestos, reciclaje, energía, proyectos muy interesantes que han dado muy buenos resultados y me gusta tu voto. O sea, no trabajes sin data. Muy bien. Ese es No trabajes sin data porque realmente, si bien los medios nos anuncian las noticias, el análisis, el contexto, su interpretación y sus posibles implicaciones a futuro, es algo que nosotros sentimos que podemos aportar valor y puntos de interés a las personas que nos escuchan y así nos dirán en sus comentarios. Así es. Y yo, validando tu planteamiento, yo creo que cuando uno mira el Caribe, Puerto Rico y la República Dominicana son las economías más fuertes. Sin Son duda. los dos motores económicos de la región y en esa realidad no había, me parece a mí, más allá de los esfuerzos de los ambos gobiernos, ¿no? Yo empecé a venir a la Dominicana cuando estaba en el gobierno, estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA RD, ODR, y en ese sentido el tratado se pasó, el acuerdo, pero no ha habido un esfuerzo de darle continuidad a la conexión de ambas economías. Yo creo que esta alianza contigo y con Felipe la vemos como un puente, ¿no? de ese vínculo y de un intercambio bilateral, ¿no? Que acerque a ambas economías y colaboren y se complementen. Claro, yo creo que hay oportunidades y por eso también Intelligence Economics quiere enfocarse en la región. Queremos aportar un análisis regional porque como las dos economías más fuertes de la región, somos los que estamos mejor posicionados para suplir al resto de las islas del Caribe, que en gran medida se suplen tal vez y a veces temas de comunicación marítima aérea con las grandes economías, con Estados Unidos, incluso con Europa, y nosotros estamos posicionados para ser el suplidor natural de esas economías. Y de uno a otro, claro, incluso en términos laborales, que lo hablamos en el simposio aquella vez, la idea de ir fomentando permisos especiales para trabajadores dominicanos que quieran ir a Puerto Rico a prestar servicios a una población que se ha envejecido, porque la juventud emigró un poquito y tú no vas a hablar ahora. No sé si sabes que lamentablemente en 2025 República Dominicana ha presentado una cierta desaceleración, no sé. siendo una economía que tradicionalmente crece
al 5%, eso es lo que consideramos que nuestro PIB potencial, como muy bajito, 4.5. El año pasado crecimos 5.3. En el punto máximo, en julio, el IMAE mensual, el dato anual es 5. Pero básicamente volvimos a la tendencia del 23, que tuvimos una leve desaceleración sin muchas explicaciones, y tenemos una hipótesis sobre eso. Me gustaría saber Puerto Rico cómo le ha ido en el 25. Cuando tú hablas de crecimientos de 4% y 5%, para nosotros eso sería maravilloso. Te vi así un dejito de envidia. Y en el caso nuestro, la gran ironía y la discusión que se tiene allá en el país es mirándolos ustedes como ese ejemplo, ¿no? Que luego de aquel colapso del Banco Baninter, ¿verdad? Sí, pero en Del 2003. Sí. Pero desde ahí ustedes, ¿verdad? Hicieron una corrección macroeconómica y todo lo que eso implicó, muy doloroso, y financiera, claro. y unos controles. De ese punto de partida, de las discusiones que hubo con el Tratado del Libre Comercio, de esta economía tuvo un despegue sostenible, tasas de 6, 7, 8%, mientras Puerto Rico lamentablemente entra en una caída, un desgaste estructural de su economía, de su modelo productivo, que ha impedido que esta economía crezca desde entonces. Las únicas veces que ha crecido es porque han habido inyecciones de estímulos federales. En ese sentido, yo creo que hay un reto para el gobierno puertorriqueño, su sector privado y el propio Congreso de los Estados Unidos de articular una estrategia de desarrollo económico que no esté anclada en desastres naturales, huracanes. Hemos tenido 3 huracanes, terremotos, el COVID-19 y en gran medida la economía crece no por factores orgánicos, sino porque el tío Sam, nuestro benefactor, el gobierno de los Estados Unidos, inyecta ayudas. Y en ese sentido creo que el empresariado debe mirar un poco el modelo de ustedes, cómo ustedes han podido rearticular sus sectores productivos, cómo se han vuelto potencia turística, cómo se ha vuelto potencia en las zonas francas, cómo el sector agrícola sigue fuerte. Tienen retos y desafíos, pero comparados a nosotros, con mucho cuidado los contextos diferentes, han logrado crecer, mientras Puerto Rico técnicamente lleva 15 años en estancamiento productivo. O sea que hay un gran rol para el empresariado jugar. Ambos. Y así como el empresariado internacional vía zona franca y vía establecimientos como nacionales acá, como empresas, han jugado un rol acá. Yo creo que el empresariado dominicano puede jugar un rol importante en el relanzamiento de la economía puertorriqueña. En base a su experiencia aquí, nosotros también en el COVID nos recuperamos muy rápido. Eso en parte fue liderado por turismo, pero los demás sectores le siguieron el paso bastante bien. Reactivaron rápido. Sí, reactivaron muy rápido. Aquí se implementaron unas medidas de subsidios laborales que permitió que la población no sufriera grandemente y que no perdieran los empleos. O sea, incluso aquí se dio un subsidio para que las empresas mantuvieran el 70% del salario de sus empleados y no los cancelaran. Entonces, eso facilita el relanzamiento, porque cuando las empresas tienen que sufrir ciertas, digamos que rupturas, aunque suene fácil, no es volver a fácil recontratar a todo el mundo. Claro. O sea, ¿qué pasó en Estados Unidos? Se desarticuló mucho el sistema productivo porque se rompieron los vínculos. Y entonces eso pues generó un reto adicional. La gran renuncia, ¿te acuerdas? Que todo el mundo renunció en masa y que todo el mundo quería trabajar remoto y que no querían regresar a los centros de trabajo. Aquí se ha quedado también parcialmente el trabajo remoto con el gran beneficio para el tráfico, lo cual generaba realmente muchas economías de escala a nivel individual, a nivel empresarial e incluso en el uso mejor de la gasolina y del tiempo. O sea, a todos se le puede sacar provecho, que es un buen enfoque, todos los retos, y estamos en una época de grandes retos, ¿no? O sea... No, y el gran reto que fue el manejo económico durante la pandemia, donde incluso los que fuimos funcionarios durante ese periodo recordaremos que la directriz era no dejar que cayera, efectuar ese dampening de el valle, pero, y lo estamos viendo ahora, podemos incluso apuntar al 23, donde ya hubo tanteamientos de reabrir, después volvimos a cerrar y después abrimos de verdad. Ese dampening también
a la superior al crecimiento, eventualmente se tiene también que reflejar por las cosas, el gasto y la deuda que se incurrió durante el periodo bajo, pero esa era la intención de la política, era que lo malo fuera lo menos malo posible, y bueno, eso tiene un costo más para adelante y lo estamos viendo ahora. Recordando también que aquí pueden entrar a la página intelligenteconomics.com, es el centro de nervio de donde todo lo que hacemos. Ahí pueden encontrar nuestros artículos, nuestros análisis, nos pueden contactar para tal vez entrar con su propio estilo de negocio y su actividad económica y hablar con nosotros, contratarnos para un análisis y cualquier tipo de asesoría. Asesoría es la palabra más que puntual, más puntual, más claro. puntual. Yo creo que como pie forzado, y Felipe, suscribo completamente tu planteamiento. Yo creo que el reto que nos ha impuesto este nuevo orden post pandemia COVID-19, el reto de la política arancelaria del presidente Donald Trump, las tensiones geopolíticas, yo creo que obligan, y las conversaciones que hemos tenido es cómo el empresariado de ambos países trabajan juntos y cómo ambas economías se apoyan, porque aquí ha habido siempre cierta suspicacia que la República Dominicana nos está pasando por el lado en turismo y unos sectores. Yo no veo amenazas, yo veo oportunidades. Bueno, eso lo hemos hablado mucho y lo hemos estudiado, que es complementariedad. Competimos en papel, en números, pero tenemos nichos de mercado muy distintos. Claro, pero la conversación ha sido más defensiva. Yo veo que, y por eso un poco cuando me acerco a ustedes, 2023, mira, yo creo que más que vernos como amenazas de un lado hacia el otro, es mirarnos como complementos. Yo siempre suscribo a la teoría de que podemos apoyarnos y no tener miedo. Pero no te interrumpas, Helen. Pero en esa línea creo que es que está la gran oportunidad. Correctamente. Mira, hablando de crecimiento, tal vez nos descuidamos un poco aquí en República Dominicana con nuestro éxito. Este fue un año muy interesante, Gustavo, porque 25. Este es un año en que la economía dominicana desacelera, a pesar de que aumentó el precio del oro, que nos ha ayudado enormemente. Estamos hablando de un aumento de 2.000 y pico de dólares a 4.000, ya rozó los 4.100. Entonces, y ustedes tienen minas de oro, para que el público entienda. De las más nosotros grandes del tenemos mundo. una de las minas de oro más grandes del mundo. Sí. Por eso, ¿sabes? Ustedes es un Nosotros sector somos de exportación. importantes productores de oro. Sí. La cantidad producida disminuyó en el tiempo y se ha estabilizado porque ya se requieren nuevas tecnologías para extraer lo que queda. Sin embargo, tenemos informaciones de que hay muchas exploraciones con resultados positivos, y de hecho prontamente va a abrir otra mina de oro, se supone, en el área occidental de la isla. San Juan, sí. Wow. Y eso pues puede traer grandes beneficios, o sea, y es una especie de golpe de suerte, si se quiere, porque la minería pues tiene ese elemento volátil que es sujeto a los mercados y a los descubrimientos. Pero hoy están en la cresta de la ola. Pero ya están prestos para abrir. Este también es un año en que subió la inversión extranjera, subieron las remesas, o sea, a octubre las remesas habían crecido 11% con relación al 24. Y anualmente yo había escuchado que eran como 10.000 millones de dólares. Pues ya van 10.000 millones de dólares. O sea, creemos que este año podemos llegar a 11. Falta años todavía. Y en diciembre, tradicionalmente, Y en diciembre es que... ¿Y qué peso tiene eso del Producto Interno Bruto porcentualmente? Bueno, 6-7%, es mucho. Es muchísimo. Y a nivel, o sea, y a los lugares en que llega, tiene aún mayor impacto. Claro. Y tiene un efecto de darle poder adquisitivo a unos sectores y un impacto multiplicador en el gasto, ¿no? Incluso se cree que financia muchas viviendas, a veces rurales. Pequeños negocios. Sí, pequeños negocios. Sí. Y en ese sentido, el dólar este año se ha comportado de una manera, pues un poco anda de fiesta, sube, baja, sube, baja. En abril se hizo un esfuerzo y la devaluación llegó al 7%, que para nosotros es alto. O sea, la devaluación promedio de los últimos 20 años, 15 años, quitando crisis, es 4%. 7 es mucho.
En abril hubo una revaluación. Pero es diseño, es por un diseño de la política monetaria. Bueno, la política monetaria que está enfocada en la inflación y que tiene bastante bien controlada la inflación, que está en su meta. La meta es 4 más menos 1%. Hoy, el último dato de octubre, la inflación general está en 4,23 y la subyacente en 4,67. Okay. Es decir, que estamos dentro del rango, si bien estamos por arriba del centro de la meta, pero controlada y con expectativas muy estables, ¿no? Entonces sí, la política monetaria mira la tasa de cambio porque tradicionalmente es una variable de mucho nerviosismo. Y sin embargo, parte de la efectividad de la política monetaria se pudiera medir por el hecho de que durante este año la devaluación ha sido más alta que la inflación y no ha habido pass-through. Quiere decir que las expectativas se mantienen ancladas, la inflación se mantiene controlada, con una devaluación que ha subido y bajado aparentemente por factores de nerviosismo por otras cosas. Y la hipótesis que tenemos es que, dado que los factores externos son tan favorables, ha sido más por factores internos. Y bueno, no olvidemos que este fue el año de la guerra de los aranceles. Sin embargo, todo eso parece que fue overblown. Y ahí de nuevo la importancia de trabajar con data. Porque cuando comenzó lo de los aranceles, todo el mundo frenó en seco, pero no había pasado nada. Y cuando se implementaron los aranceles, resulta que todo siguió igual. Y hoy por hoy, las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos han crecido, las importaciones y exportaciones del comercio internacional han crecido. Nuestras importaciones han crecido 1,3% a septiembre. En el 24, que fue un año que tuvimos el doble de crecimiento, habían crecido 1,7%. O sea que no está tan mal. Hay un poco de desaceleración. No. A lo que apunta la situación es que hay factores de manejo doméstico internos que han sido el motivo de la preocupación. Y la verdad es que nos hemos pasado el año hablando de la reforma fiscal, de si se hacía, si no se hacía, del gasto público. Y cuando uno mira los datos de gasto público, uno ve que todo lo que son subsidios sociales, transferencias eléctricas, la nómina, todos esos números se han duplicado, triplicado y cuadruplicado desde el 2019. Y hoy por hoy, si uno lo suma con los subsidios energéticos, eso da 886 mil millones de pesos, cuando aquí se quería hacer una reforma por 100 mil millones de pesos. Okay. Entonces, la gente siente que hay mucho por donde recortar antes de hacer una reforma fiscal que entendemos que puede ser necesaria, sobre todo en efectividad de cobro, pero la gran pregunta es a quién van a penalizar en relación a otros, ¿no? Sectores, sí. Y eso es todo un mundo. Y una pregunta que te hago, Eren y a Felipe, en la hipótesis que es interesante poderla ampliar, ¿no? Y como tú dices, los datos como un factor importante, un marco de referencia para la toma de decisiones, que es lo que hace Intelligent Economics, apoyar a las empresas a toda esta incertidumbre, tratar de entenderla y tomar decisiones con la mayor certeza posible. ¿Hasta qué punto la incertidumbre juega un rol en esa desaceleración, tomando en cuenta que sí, a pesar de que esos factores externos son favorables, tienes a tu socio comercial con un arancel de 10%, ¿no? Cuando ustedes pagan, ¿cuánto? 10% de entrada 10%, ya. Pero que no es tan malo como otras economías. Bueno, Brasil llegó a tener 50%. El renglón básico, sí. Colombia está como un 30 o un 50%. El cálculo nadie realmente lo entendió ni lo supo explicar bien. Y aplica a las zonas francas, perdón, Felipe. A la zona franca, claro, porque la exoneración de la zona franca es frente al gobierno dominicano. Ah, ok. O sea, es el impuesto dominicano que se te exonera, que normalmente se te hubiera cobrado, como es un producto de exportación, no se le cobra. De salida. Pero ojo, acuérdate que los insumos importados se descuentan. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si se produce un bien aquí, en zona franca, al exportarse paga su 10%. Okay. Pero ese valor es sobre el valor añadido. Entonces, si el 50% del precio del producto es un insumo importado, tú pagas 10% sobre la mitad del valor. Entonces, tú estás pagando 5% sobre el valor total. Okay. En el caso de que es 50%, ¿no? O sea, correcto. O sea que ellos siguen, obviamente, llevando la ventaja de ser un offshoring. Correcto. A nivel de lo que es zona franca.
A nivel de zona Un franca. sector tradicional, pues sí tiene un impacto competitivo del precio. No, y de hecho zona franca este año decayó. Decayó. Sí. Quizás atado a toda esa volatilidad. Sí, sí. Pero ahí, entonces no quiero traer este tema así como una ventaja nuestra, pero he escuchado que muchas empresas o sectores productivos acá han mirado a Puerto Rico, Claro. porque si estás en Puerto Rico no pagas el arancel. Ya está dentro de la economía. Que la guerra comercial nos Claro. ha abierto una gran oportunidad. De hecho, Claro. han regresado algunas manufactureras o expandido a Puerto Rico en la medida de buscar un lugar libre de aranceles. Porque yo creo que, Elen, vamos a vivir un mundo, Felipe, de aranceles. Se normalizarán unas tasas más viables, pero hay que olvidarse la idea de que vamos a un mundo, vamos a volver al nivel prearancelario. Pero ese mundo de aranceles está sesgado a favor del hemisferio occidental. Hay que señalar. Del famoso nearshoring y el reshoring. Claro, ese mundo de aranceles va a desfavor del mundo oriental. Claro. O sea que en ese sentido, en términos relativos, Y- tenemos esa ventaja. Y la otra Y la ventaja jugamos- ajá. que tiene Dominicana es el costo de la energía. O sea, si bien hay empresas mirando a Puerto Rico por el asunto de los aranceles, hay empresas de Puerto Rico Mirando mirando a hacia acá. Dominicana porque nos han contactado Claro. por el tema de que el costo energético y Violento. laboral es más Y va a bajo. subir el nuestro, va a subir. Entonces- Mira que el costo energético aquí no es barato, que digamos. No, No, pero relativo a nosotros es más económico. Sí, Puerto claro. Rico está Todo es pagando, relativo, sí. una empresa hoy está pagando 28 o 30 centavos kilovatio hora. no imposible. Y en una zona franca yo escuché que era como 12 o 13 14, centavos. sí. Es 14 una gran centavos. tarea pendiente de la economía Así que- dominicana, Entonces- abaratar el costo de la energía. Y de ahí viene la importancia de los análisis pormenorizados, porque hay empresas más intensivas en uso de energía, más intensivas en uso de materia prima, más intensivas en uso de mano de obra. Entonces, el sopesar esos factores Tiene- ayuda a tomar la decisión ideal. Ideal, correcto. Y ahí tú ves, y Felipe, ven una oportunidad. Bueno, la tesis de toda esta alianza es cómo las dos economías colaboran. Correcto. Ahí antes que nada, ¿ustedes ven esa colaboración hoy? Porque yo sí veo empresas privadas, algunas, de hecho las asesoramos, viniendo acá. Algunas están de aquí hacia allá. En automotriz hay líderes en Puerto Rico, pero no hay una estrategia coherente de unos lineamientos estratégicos apoyados por el gobierno. Se han firmado convenios, el gobierno anterior firmó convenios, pero yo no veo una continuidad. Le digo esto con mucho respeto y cuidado. Si ustedes saben otra cosa, me lo dicen. Son señales importantes, ¿no? Y usted sabe que le damos seguimiento al mismo tema. La integración del Caribe pasa por una de las grandes estrategias del desarrollo de la República Dominicana, que es el hub logístico. Es una tarea pendiente también tener una especie de bus flotante que le dé la vuelta a todas las islitas, cada una especial en su manera individual, pero también grandes fuentes de riqueza. Hay islitas del Caribe que tienen gas y petróleo, hay islas del Caribe que también, al ser paraísos fiscales y así, tienen una concentración de consumidores de alto ingreso que uno pudiera venderle de todo. Desde comida hasta artículos de manufactura es más complicado, y Puerto Rico está en ese renglón también. Usted ve, por ejemplo, el ferry que está siendo establecido entre la provincia de San Pedro, eso entre la provincia de San Pedro y Puerto Rico, Claro, ¿verdad? Entonces, claro. eso Mayagüez, ¿no? Mayagüez, sí, Mayagüez. para quien eso es una buena noticia, para la provincia de San Pedro, que Claro. se le abre ese mercado a quien le puede brindar servicios, exportar, traer también riqueza de allá para acá, y podemos hacer muchas cosas más. Esa es la visión de Eugenio María de Hostos, Efectivamente. que decía que el Caribe era una gran nación dividida en varias islas. La Confederación. La Confederación aquella famosa, muy querido aquí en la Gran hermana educador. República Dominicana. Sí. Es una marca importante. ¿Qué piensas, Helen? ¿Eso es viable? ¿Lo entiendes tú que Claro que es podamos viable. usar las dos islas liderando esa integración, definiendo esos polos regionales que dice Felipe, esa especialización sectorial? A mí me encanta eso. Yo creo que está vigente en función de si la política de Estados Unidos es traer a la región de Asia, de la India, actividad económica, como Más nearshoring. más nearshoring, como el Caribe se posiciona. Uso de ejemplo Intel. Ujú. Intel de microchips. Se estuvo en Puerto Rico, una operación gigantesca. Cierra en el 2003 y se va a China o a un país en Asia. Y de ahí vuelve ahora a Costa Rica y parte, creo que es aquí a Dominicana, la parte Parte logística. aquí el presidente Y firmó Puerto unos Rico se quedó acuerdos. rezagado en esa
lamentablemente porque no hicimos el juego correcto. El gobierno de ustedes Creo fue que allá. fue mal momento para ustedes, porque estaban en la secuela del huracán, o sea, Y cambio de gobierno se también. puede entender que Intel no lo considerara óptimo un país que tiene problemas de energía eléctrica, un cambio de gobierno, o sea... Pero te hacen las muchas- oportunidades que hay. ¿sabes? mucha Hay mano de obra otras- calificada que se había ido y nosotros estábamos justamente invirtiendo en calificación de mano de obra en esos campos. Pero bueno, unas se van y otras vienen. Y el concepto de las zonas, las twin plants, Los twin las plants. plantas gemelas, que ya hay un precedente histórico donde se hacían unas operaciones intensas de mano de obra aquí y terminaban la parte Empacándose allá. a Puerto Rico y de ahí salían al mercado Que en eso los norteamericano. asiáticos han sido maestros también. O sea, la caja sale desde el país que tiene el menor arancel, las mejores facilidades y se produce donde se produzca más barato y no hay problema. O sea, en el proceso lo ponemos donde sea. Se han tocado dos temas muy interesantes aquí. Una era, aunque se firmaron unos convenios y unos acuerdos, yo creo que falta mucho seguimiento. Porque los gobiernos En cambian. términos sí, prácticos. sí. No, porque al final los convenios a nivel de gobierno necesitan La ejecución. ese respaldo empresarial y de ya implementación práctica que hace que el acuerdo tenga vigencia, ¿no? Claro. O sea, el acuerdo está ahí, pero está durmiendo. La otra cosa que se mencionó fue el asunto de un bus que dé la vuelta, un bus marítimo que dé la vuelta. Nosotros hemos estudiado mucho en turismo y de hecho los líderes del turismo dominicano han comentado la importancia de tener la cantidad de vuelos que tenemos. O sea, Punta Cana recibe vuelos de Todos los países ciento del tantos mundo. países. O sea, yo no sé, es casi el total de lo que hay en Naciones Unidas. O sea, aquí el último vuelo que salió, el último vuelo que llegó a Ucrania antes de la guerra salió de Punta Cana. Imagínate. Wow. Porque hay vuelos directos de Kiev a Punta Cana. O había, yo no sé ahora qué pasó. Creo que volvió, ¿eh? Por decirte algo bastante, ¿verdad? alejado bueno, un amigo tuyo vino que trajo unos chocolates de un primer ministro que tenía una fábrica de chocolate De un país por allá Un- lejano. Un diputado ucraniano. sí. ucraniano. Muy bien, de Ucrania. Amigo de Zelensky. No, el mundo es pequeño. Entonces, ¿a qué viene eso? Si nuestro despegue turístico, tanto de Puerto Rico como de Dominicana, se ha basado tanto en que haya facilidades de vuelos, Claro. entonces nosotros como gobiernos y como empresas tenemos que promover el turismo, o sea, esas facilidades marítimas y aéreas de carga para facilitar el comercio, porque uno dice, bueno, el comercio, ahí tú tienes lo de la gallina y el huevo, ¿no? O sea, el comercio generará la demanda de transporte, pero eso no es tan automático. Ahora, la oferta de transporte se asume casi de inmediato. Y un ejemplo ha sido Arayet. Arayet ha establecido rutas a lugares donde nadie estaba pensando en ir, como Bogotá, como Medellín, como Lima, que para usted ir tenía que ir a Panamá, esperar Sí. 4 horas, ir a no sé dónde, o sea, cogía 10 horas llegar. Y ahora tú tienes vuelo directo hasta Buenos Aires. Y una línea de capital dominicana, ¿no? Un Es consorcio. un proyecto dominicano. Y esos vuelos en naves muy nuevas, Sí, yo lo usé hace 2 semanas. excelente. Un ¿verdad? Boeing nuevo, espectacular Sí. servicio. Esos Tú sabes, vuelos, ahí no cabe San otra, Juan ahí acá. no cabe otra persona. No, súper. Bien Entonces, bonito todo. Y ¿Qué buen te servicio. dice eso? Que si tú ofreces la facilidad de transporte, Claro. alguien va a responder. O sea, If you build it, they will come. Digo que me van a rebotar o sea, pensamiento, esa es la sí. ley de 6. Sí, 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 sí. Que la oferta genera demanda, que en el transporte es particularmente aplicable porque tú no tienes sustitutos. O sea, tiene que estar ahí como yo llegar a Martinica, Sí, sí, sí. como yo llegar a las Bahamas, como yo llegar a Belice, como yo llegar a Trinidad y Tobago. Esa conexión aérea es fundamental. Sí. Si vas a hacer un hub, Y la obviamente. conexión marítima, que Sí. todavía sigue sin existir, cuando se haga, va a encontrar mucho negocio. Pues mira, Felipe, no está el barco, ¿cómo tú le llamas? Pero está el avión ya de el Arayet autobús dando flotante, vuelta. sí. Una promoción a Arayet, ¿verdad? No, y mira, y los vuelos de Arayet también han promocionado el comercio. O sea, Comercio, aquí claro, se eso sí. están importando muchas cosas colombianas, por ejemplo, porque Colombia tiene una muy buena oferta textil, por ejemplo, tienen una excelente industria de diseño. Entonces tú tienes muchísimas personas trayendo artículos, prendas de vestir de muy buen gusto y de muy buen precio. Yo entiendo que van por Arayet. Sí, sí, sí. Es lo lógico, porque todo esto apareció en los últimos años, 2 años. O sea que ahí están los efectos. Nosotros, es decir, hay que trabajar
esas facilidades que están ahí. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida de toda esta visión y esta ejecución? Coincido, Ellen, el punto de vista de que estos convenios de gobierno a gobierno son buenos y definen un marco general de acción, pero si nadie ejecuta, pues se quedan en eso, en convenios en papel. Y en ese sentido, uso de punto de partida el evento que hicimos en mayo del 2024, donde juntamos empresarios puertorriqueños que vinieron acá. De hecho, estuvo el exgobernador Luis Fortuño, a quien le doy un abrazo y las gracias. Estuvo Herbert Levy, que es el director general de Microsoft en la región. Agustín Rojo, que desarrolla aquí, una empresa de desarrollo que hace proyectos en Dominicana, y estuvo el Nelson, el que dirige la oficina de Puerto Rico. Se me escapa el apellido. Ahorita me ayudan. Nelson, Nelson. Sí, porque ha sido le pido una gran embajador ayuda de Puerto Rico. Sí, tenemos una oficina aquí para que la gente sepa. Sí, es bueno que se sepa. Sí, una oficina comercial. Disculpa, Nelson, que escapé su apellido. Y del lado de ustedes hubo una gran representación. Torres. Nelson Torres. Del lado de ustedes hubo una representación importante igual. Claro, y de Cancillería también. Y creo que de Industria y Comercio nos apoyaron. Y salió de ahí que un poco se validó la hipótesis de ese encuentro. Fueron sobre 300 empresarios, y de ahí hemos hecho algunas iniciativas ya, proyectos que hemos asesorado. El cable que va a conectar a la República Dominicana con Puerto Rico, hemos sido asesores de ese proyecto, que aparentemente va a validar tu teoría. Dominicana va a ser un exportador de energía. Una línea de exportación nueva que ahora captación mismo de divisas. No existe. Y el cálculo de nosotros, que yo creo que vale la pena cacarearle un poco ese huevo. Imagínense que serían más de 700 millones de dólares anuales de divisas exportadas. En este caso, restándole lo de la factura energética, unos 525, creo recordar que era el número exacto, de dólares, 525 millones de dólares todos los años entrando en neto ya a la economía dominicana, en una línea de exportación que ahora mismo está en cero, que es la de exportación de energía eléctrica. Y que importantemente no detrae de la capacidad dominicana en el sentido, porque hubo esa confusión en un momento que habiendo falta de energía acá por sectores y por momentos fuésemos a exportar, pero es que es una planta nueva, y de hecho hay muchas otras plantas nuevas y hay muchas inversiones también en energía verde, y esta es de gas, o sea que se presume que es la menos contaminante. El capital privado, un proyecto de claro, es muy importante. 200 millones de dólares. El país no se está endeudando para producirlo. El proyecto completo, capital privado, 2.2 mil millones de dólares. Hay una parte de eso que entra en Puerto Rico con la construcción del cable de aquel lado, pero implica una planta de 700 megas nueva en la provincia de San Pedro también. Nosotros que estábamos hablando ahorita de San Pedro. Y esa planta eléctrica nueva supliría exclusivamente el cable, con lo cual el suministro dominicano de electricidad no se vería afectado. Pero con la salvedad de que el presidente exigió que fuese bidireccional. Bidireccional. Que en caso de necesidad, realmente la planta pudiera suplir al CENI, y que hasta Puerto Rico yo creo que puede enviar a través de ese mecanismo. Sí. O sea que si el huracán por mala suerte cae en un lugar o el otro, o nos cayese a nosotros, pues Puerto Rico pudiese también suplirnos. Y añado que nos ayudarían a resolver un problema grave que tenemos ahora de producción. Puerto Rico tiene un déficit de 800 megavatios. O sea que este cable, el proyecto Hostos, no va a resolver todo el problema energético, pero mitiga un poco el exceso de demanda que hay, no hay la oferta, y valida esta conexión de ambas islas, ¿no? Por eso se llama proyecto Hostos, entiendo yo. Un abrazo a sus directivos, ¿no? De que va a poder atender la necesidad de corto plazo y potenciar otras oportunidades, ¿no? Para zonas francas y todo el intercambio comercial bilateral. Y bueno, no somos accionistas del proyecto, pero habiendo hecho parte de ese análisis, le tenemos un cariñito especial a ese y a cualquier otro proyecto que podamos hacer en el futuro, esperando que, claro, el gobierno de Estados Unidos apruebe finalmente esa gran iniciativa privada de capital de inversión a nuestro país, aquí en República Dominicana. Que sería está una en su gran interés. cosa que pase. Bueno, Marco Rubio vino aquí a una reunión con el presidente, o sea, de los primeros viajes que hizo el secretario de Estado federal, Marco Rubio, fue aquí a una reunión con presidencia y con los directivos del proyecto para... Y aunque ese es un proyecto que va a tomar
cierto tiempo implementar. Hay otros proyectos que pueden estar entrando antes y son los factores que, por ejemplo, van a ayudar al relanzamiento económico y la estabilidad cambiaria. Porque nosotros ahora mismo también estamos viviendo un momento en que, bueno, tú decías que Puerto Rico vive de los fondos federales. Nosotros acá tenemos el Banco Central, que tiene un gran manejo de lo que es el estímulo monetario e incluso focalizado. Aquí se liberan fondos a favor de la construcción, fondos a favor de pequeñas empresas, y eso es un aliciente importante. Sin embargo, las grandes señales, o sea, la TPM, la tasa de política monetaria, en este año, por factores, entendemos, de incertidumbre, pues no ha tenido el impacto sobre la tasa interactiva y por consiguiente sobre el crecimiento que hubiésemos querido, que hubiésemos esperado. Pero eso está documentado en la literatura. Claro. O sea, eso no es automático y ahí entran en juego las reacciones de los mercados. Entonces, qué pena que los mercados están atemorizados, porque yo creo que, y lo veníamos discutiendo, una de las cosas más importantes de conocer los datos y las proyecciones es poder uno subsanar los miedos que no se justifican y poder tomar decisiones a tiempo, porque en el mundo de los negocios todo es, tú sabes, el pie de avanzada, o sea, colocarse en el momento adecuado. Entonces, en todas estas discusiones de arancel y no sé cuánto, al final no pasó casi nada. O sea, el comercio mundial siguió creciendo y quienes estaban posicionados pues se aprovecharon. Claro. Y de hecho nosotros hemos sido beneficiarios y vamos a seguir siendo beneficiados, porque si la economía de Estados Unidos crece basada en la estrategia que ellos quieren implementar, esperemos que funcione, hay un spillover effect para la República Dominicana. Vía muchísimas cosas, vía comercio, vía trabajadores, vía remesas, vía muchísimas cosas. Entonces nosotros estamos esperando que eso también funcione. Hay que decir en términos de política monetaria que nuestras tasas tienen cierta coherencia con la tendencia de la tasa de Federal Funds, pero ese margen se está estrechando. ¿Qué tú le atribuyes? A nosotros hemos querido, bueno, primero, nuestras tasas son más altas y por tanto más variables. Entonces nuestras subidas son más grandes y nuestras bajadas son más grandes. Desde el 2023, cuando se comenzó a ver la desaceleración, aquí se bajaron 500 puntos. Wow. Se bajó de 8, después a 7, y de 7 ya estamos en 5.25, que es bastante. Sí, pero eso es alto para el país. El 5.25 no. El 7.25. El 7.25 es alto. Ok. Pero la Federal Funds está en 4.25. Por eso que o sea, hay un puntito de margen. Entonces, para fines de flujo de capitales financieros, hay que manejar, hay que tener un ojo puesto en eso también, porque son muchas las cosas. Pero hasta ahora, incluso en su momento peor de incertidumbre, no hubo tal salida de capitales, porque la incertidumbre en los mercados financieros ya pues también deshacía la ecuación, ¿no? Pero es atractivo que capital dominicano salga y se coloque de forma pasiva fuera de Treasury Bills o otros productos, ¿no? Bonos del tesoro. Y el mercado bursátil también tuvo sus volatilidades, ¿no? El de ustedes aquí. No, el de allá. De Estados Unidos. El de allá. El de aquí es bastante regular. Ok. Y una pregunta. Nos quedan 7 minutos y ha sido bien interesante la conversación, y este es el tipo de conversación que queremos tener una vez al mes, ¿no? Temas de actualidad más todo el ofrecimiento ya corporativo a los clientes acá en el país. Si cogemos el comercio bilateral hoy entre Puerto Rico y República Dominicana, que es cerca de 1.000 millones, eso, ¿cuánto ustedes entienden que puede crecer? Porque creo que es poco para el tamaño de las dos economías. Para el tamaño, sí. La economía de nosotros es de 115 mil millones de dólares. Es menos de 1%, ¿sabes? Y nos queda poco tiempo, pero esa es la tarea. Y hacer una hipótesis en torno a eso, pero ¿por qué? Si la cercanía que hay, la complementariedad cultural, no sé. ¿Qué hacemos para subir eso? Promover más interés, definir más estrategias y no devalúo, porque hay muchos empresarios puertorriqueños haciendo negocio aquí. Sí. Cada día veo más, pero es como que buscando nicho. O sea, no hay una estrategia completa de, mira, estas son todas las oportunidades, cada cual, desde jóvenes haciendo mecánica aquí en los enseres electrodomésticos hasta una que otra empresa de Taco Retail Group,
es una socia de nosotros aquí, a Milagros Cabrera, a su hermana Julia, que hacen aquí merchandising. Tienen una presencia aquí, están colaborando con nosotros. Pero fuera de eso, me parece que hay un potencial que ustedes piensan en 5 minutos que nos quedan. No, yo creo que la experiencia del cable es Va a ayudar a darle... instructiva. No, digo, porque el que exista un sector donde el intercambio sea cero, eso puede ser, yo creo, detonante. Ese primer impulso en cualquier otro sector que se pueda ir abriendo. Entonces, bueno, cada economía es especial en su propia manera. O sea, lo que República Dominicana le vende a Cuba, por ejemplo, que son huevos, comida, pintura, no es lo mismo que le vamos a vender a Puerto Rico, que es una economía, un perfil totalmente diferente, mucho más desarrollado, mucho más rico en términos del consumidor que habita en Puerto Rico. Hay gente que va varios meses al año a Puerto Rico, pero realmente vive en otro sitio. Hay puertorriqueños que viven ahí el año entero. Es una cuestión de buscar, yo diría, paralelismos entre ese sector eléctrico, oportunidades de venderle al mercado puertorriqueño, donde ahora mismo no se esté haciendo nada parecido. Okay. Yo te iba a decir que, obviamente, o sea, deberíamos establecer como meta, y se me acaba de ocurrir una, aquí se habló de duplicar el PIB dominicano en N años. Sí. Deberíamos plantearnos duplicar el comercio con Puerto Rico, por ejemplo, en 3, 5 años, porque yo creo que eso es mucho más factible, mucho más fácil de implementar, porque todas las piezas están ahí. Realmente es construir ese puente. El ferry en eso ayudará, porque esa oferta de transporte, los 2 ferries que tenemos, eso va a ayudar, porque el transporte aéreo es bastante caro. Y Arayet, obviamente, volando una línea aérea. Yo creo que nosotros pudiésemos, y eso comienza por el sector oficial, pero realmente se basa en la iniciativa empresarial concertada. Y creo que a medida haya experiencias positivas de un empresario, casos de estudio, esa noticia se distribuye sola, ¿no? ¿Y tú crees que hay miedo ahí, Helen? Digo, ¿sabes? No incertidumbre, hay percepciones no claras de lo que es para un dominicano el mercado de Puerto Rico. Por ejemplo, el tema de los impuestos federales. Creo que hay desconocimiento. Hay desconocimiento. O sea, muchos empresarios dominicanos dicen, no, los impuestos federales. En Puerto Rico no aplican impuestos federales por la relación política con Estados Unidos. Con Estados Unidos somos foráneos para efectos de tributación, pero muchos empresarios creen que al estar allí van a estar expuestos a tributación federal. Precisamente por eso mencionaba que hay gente que vive en Puerto Rico exactamente 6 meses y un día, claro, los exime de tener que tributar en el renglón normal de los ingresos de la renta. Y en el caso de Puerto Rico se acaba de protección jurídica, que ha habido en su momento hubo estos temas. Ya el CAFTA RD se resolvió y realmente hubo experiencia, pero así que yo creo que parte de este esfuerzo es desmitificar y aclarar dudas y miedos. Yo trabajé 6 años con los exportadores y hay tal vez uno de los mitos es, bueno, vamos a pensar en las economías grandes. Quiero exportarle a Holanda, quiero exportarle a Bélgica, a Francia, a Estados Unidos, a Canadá. Pero esos no necesariamente son tus mercados idóneos. O sea, y claro, al ser mercados tan grandes, pues fácilmente te compran tus 5 furgones de lo que sea. Pero realmente es muy posible que si uno trabajase el comercio regional, vendiera eso y más, porque ahí es que está el nicho y la necesidad. Nuestros productos son más muy de nicho afuera, claro. Muchos son exportaciones locales, o sea, a la diáspora, claro. ¿no? Lo cual es muy útil, hay que aprovecharlo. Pero nosotros tenemos un mercado cautivo, como quien dice, en la región y no lo estamos contemplando. Hay islas del Caribe que son europeas que te pagan en euros, que es una gran cosa. Y esos son países donde precisamente o sea, Aruba importa todo, incluyendo agua. Okay. Porque no hay un solo río en Aruba. No importa en el aire porque no se puede. Gracias a Dios que hay aire. No sabía. Entonces, ¿qué pasa? Esos son países con precios muy altos, lo cual también es muy interesante, porque uno dice, déjame exportarle a Europa porque es un mercado con poder adquisitivo, pero resulta que Aruba,
que esas pequeñas islas del Caribe... Aruba es Europa, Martinica es Europa. Bueno, técnicamente sí, Guadalupe incluso. es Europa. Tórtola, esos son países que tienen precios muy, muy altos. O sea que tú tienes mucho margen para ganancias. Sí, sí. Que pudiera resultarte bien. Ahora, si el costo del transporte te tumba la Claro. ecuación, entonces Sí, ahí sí. tenemos un problema. Entonces Sí, yo creo que eso es una buena vía de trabajo. No, en el área de transporte destaco que es igual. Nosotros estamos sujetos a una ley, se llama la ley Jones, que obliga a que todo el tráfico marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico use Marina Mercante Norteamericana, que es cara. Los buques norteamericanos, que la hace bien caro, el flete. En el caso de aquí, no aplica la ley Jones. Así que ahí va un barco de bandera internacional. O sea, tienes la oportunidad de una triangulación en caso de... Correcto, correcto. Y destaco que con el tema de los aranceles, muchos supermercados y distribuidores puertoriqueños están buscando pollo dominicano. Me enteré que hay un matadero, ustedes están creando una industria de carne, bien, a una escala de exportación. Sí. Y mucho producto agrícola que ya llega. Así que la crisis de los aranceles los ha puesto ustedes como una posición privilegiada o estratégica de muchas cadenas de supermercados, buscando suplidores nuevos. La estrategia destacando oportunidades de seguridad alimenticia logró grandes cosas, y eso fue una de las grandes ventajas que tuvimos durante la pandemia. En parte del mundo faltó comida, aquí se siguió produciendo y no faltó nada. Por eso, en ese sentido, nosotros tenemos un reto enorme. La agricultura apenas 1% de la economía puertorriqueña y estamos expuestos, ¿sabes? Dependemos de importar, básicamente. En leche tenemos cierta seguridad, en café ha caído. La seguridad alimentaria es un tema terrible en Puerto Rico. Bueno, nosotros aquí o sea, somos autosuficientes. Sí. De hecho, alimentamos a Haití en gran medida. Cuba. Y en el 2025, a junio, los datos demuestran que la agricultura fue uno de los pocos sectores que mantuvo un crecimiento sano. Entonces, realmente ese es un sector pujante donde nosotros tenemos cierta ventaja. Incluso cuando se hicieron las estimaciones de lo que pudiera haber sido el costo de las inundaciones de Melissa, que el país se cerró 2 días y medio, hay un costo por eso, pero yo hablé de que en otros momentos de la historia dominicana, si el fenómeno no era enorme, el efecto posterior era positivo porque las lluvias ayudan te llenan las presas y ayudan a la agricultura, si no la destruyen, no llegan a destruir los cultivos, que fue el caso con Melissa. O sea, hubo inundaciones, hubo algunas pérdidas, pero también eso fertiliza y como dice, a veces una pequeña crisis buena. Ayuda. La agricultura iba creciendo y es un sector donde nosotros somos competitivos en calidad y en precio. Muy bien. Ojalá que llueva café, dicen por ahí. Esa es la canción de nuestro amigo Juan Luis Guerra. Se me olvidó ahorita que uno de los que participó en el foro que hicimos en mayo del 24 fue el amigo Julio Cabral, que de hecho es de ascendencia dominicana. Un abrazo a Julio, se me quedó. Y entonces, por último, el tema de los incentivos, que no quiero destacar que hay mucho incentivo fiscal a inversión externa en Puerto Rico, que vamos a estar, parte de los próximos podcasts es darle visibilidad a sobre 10 leyes de incentivo. La oficina de Nelson activamente aquí trata de mercadear eso, pero este foro es parte de ese esfuerzo de darle visibilidad a todos estos programas, que los empresarios dominicanos sepan que existen y que pueden contar con Felipe y con Ellen y nosotros allá en San Juan para hacerlos viables. Así que si quiere hacer un cierre, Felipe y Ellen, y dar el correo electrónico, vamos a ponerlo en los cintillos en el video, pero... intelligenteconomics.com. Mientras tanto, ahí nos encuentran a todos nuestros artículos, indicadores digitalizados, el portal de indicadores y muchas cosas más. Sí. ¿Y el teléfono? Aquí en Santo Domingo es 809-688-3787 en horas de oficina. Correcto. Así que muchas gracias. Gracias por su sintonía y nos vemos el mes que viene. Bueno, mucha gente se preguntará qué es Intelligent Economics. En este caso, Intelligent Economics Dominicana. Y no es otra cosa que el concepto que en el año 2018 fundamos. Básicamente es una herramienta digital donde hemos organizado y compilado. En el caso de Puerto Rico ya hay sobre 3.000 indicadores, de hecho, que incluyen datos, indicadores de toda la región caribeña, Centroamérica y el Caribe. Y en apoyo, en el esfuerzo con Helen y Felipe, hemos creado ya un módulo con indicadores para la economía de la República Dominicana.
el concepto de todo esto es la aplicación de analítica digital. Cómo le proveemos al sector empresarial. En el caso de Puerto Rico ya tenemos sobre 100 clientes líderes en sus respectivas industrias. Todo lo que es el análisis en tiempo real y cómo se utiliza esos indicadores para la toma de decisiones con análisis de un equipo de economistas que en el caso de Puerto Rico lidera el economista Chantal Bennett. Así que en esencia utilizamos tecnología Microsoft. Ya tenemos un agente virtual, un chatbot que ya lee los datos y los clientes pueden hacer análisis y reportes y gráficos en tiempo real. Y estamos ahora pues igualmente haciendo modelos, proyecciones, utilizando algoritmos de inteligencia artificial y todo eso aplicado a la práctica en las corporaciones privadas. En el caso de Intelligent Economics Dominicana es replicar el modelo. Ya tenemos algunos casos de estudio. General Mills es una de las empresas que ya ha decidido ser parte de este esfuerzo. Estamos trabajando ya de la mano con su gerencia aquí en el país. Y la alianza con Retail Group, que es una empresa puertorriqueña que tiene presencia aquí en Dominicana, donde hace merchandising para muchos líderes en el mundo retail en Puerto Rico. Y me entusiasma poder tener apoyo ya desde hace año y medio de Helen y Felipe como los economistas a cargo de este esfuerzo de darle ese apoyo a las empresas dominicanas, replicando lo que un modelo que ha sido exitoso en Puerto Rico. Y esto apoyado por unos webinars que vamos a estar llevando a cabo y análisis que se actualiza en el portal digital. Sí, hemos hablado mucho, Gustavo, y gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy positiva esta colaboración, tanto para nosotros como para el empresariado que ha confiado en nuestros talentos. Hemos hablado mucho de que inteligencia es datos más análisis. Correcto. Y en ese sentido, Intelligent Economics provee una plataforma con una base de datos sumamente amplia y pormenorizada. En el caso de Puerto Rico es impresionante. Hablábamos de las oportunidades que hay para los empresarios dominicanos mirar como expansión en Puerto Rico y viceversa. Y en ese sentido nos beneficiamos mutuamente de todo lo que son correcciones. Retail Group es otra área complementaria que permite la aplicación práctica de lo que son proyectos y sueños. Así es. Y yo creo que ahí se pueden hacer importantes avances, porque hablábamos de que el comercio bilateral era apenas un 1% del PIB de cada isla y es muy poco. Sí. En términos de lo que pudiera ser un potencial, y hablábamos de que tal vez el Estado Dominicano, por ejemplo, debiera plantearse duplicar ese número, por ejemplo, porque que están dadas todas las condiciones. Entonces, estamos aquí un equipo multidisciplinario y con la idea de poder realmente nadar en aquel mar de informaciones que ignorar es un riesgo importante. O sea, tomar decisiones sin data realmente peca de uno poderse equivocar de esquina. Y como dicen, doblar la esquina correcta en el momento correcto es vital. Y nosotros estamos en momentos de cambio, que siempre es el caso, pero estamos viviendo cambios muy importantes ahora, en los cuales hay temores y hay muchas oportunidades. Lo veo así. Y destaco que el esfuerzo de crear esta herramienta digital responde a lo que es esa nueva era de la inteligencia artificial, de la analítica. En el caso de nosotros utilizamos tecnología Microsoft, que es Power BI, y en ese sentido, de hecho, vamos a compartir con el público dominicano el caso de estudio que usó Microsoft a nivel global, donde nos destacó como una empresa mediana que innovó usando esta tecnología para apoyar otras empresas. Eso fue un caso que en el 2025 Microsoft, liderada por Herbert Levy, que ustedes han conocido. Microsoft tiene una presencia aquí muy robusta en el país. Excelente profesional. Y nos ha apoyado desde los inicios. Así que un abrazo a Herbert Levy, a todo su equipo de trabajo que creyó en nosotros cuando empezamos a crear esto desde cero. Éramos una empresa de consultoría enfocada en instrumentos tradicionales. En ese sentido, Microsoft, dado que tiene presencia aquí, nos va a apoyar para toda la educación, que es lo otro. Hemos hecho ya seminarios. Felipe estuvo con nosotros en uno de esos seminarios en la torre aquí, en el Blue Mall, está en para el sector financiero. Para el sector financiero hicimos algo interesante. Así que es que el mercado dominicano, el público dominicano, abrace esta innovación
con la pericia que ustedes dos tienen claramente del país. Así que en ese sentido, el portal, el website es intelligenceconomics.com. Ahí entran, pueden dejarnos un mensaje y contactar claramente al equipo local, liderado por Helen y Felipe. Así que eso es lo que queremos, traer herramientas, conocimiento, transformación. Que hay que decir que además de datos sobre Dominicana y Puerto Rico, que hay muchos, como eje central, hay otra docena de países de la región. De la región, y correcto. Estados Unidos. Y Estados Unidos, con correcto. muchos datos pormenorizados, no solo macroeconómicos, sino microeconómicos, o sea, por renglones de comercio y de sentimiento, de encuestas confianza, sí. Sí. Y ahí por los datos de ustedes, que son los datos del Banco Central, los datos del Ministerio de Economía, ¿no? Tienen ahí unas diversas fuentes de datos que los estamos digitalizando ya, muchos de ellos, ya algunos están digitalizados. Sí, porque hay muchas personas que se les hace difícil encontrar cada una de esas cosas en su origen, y esto pues lo facilita. Así que todo esto se aplica caso por caso. Bueno, vamos a estar promoviendo el concepto. Y los que tengan algún interés, pues claramente se acercan aquí al equipo de Helen y Felipe en la República Dominicana, y obviamente cualquier petición de data, pues igualmente aquí está disponible. Y en el caso de Puerto Rico, pues, vamos a hablar un poquito de los casos de estudio. Algunos son empresas multinacionales que han utilizado esto, pero ya aquí General Mills está usando la herramienta. Y vamos a estar hablando un poquito de en qué consiste ese caso de estudio. Así que nada, gracias Helen y Felipe, a todo el público dominicano, las empresas, al liderato empresarial y profesional por abrirnos las puertas. Y muy entusiasmado de estar aquí, me encanta el país, la energía me fascina, y listo para seguir contigo en esta aventura, esta travesía. Gracias a ti, Gustavo.